lo que habíamos visto el jueves pasado. De hecho, si consiguen abrirlo, es lo que, bueno, van a ver que el cuadrito que hice con circuitos está ahí en el cuadro, en el artículo. El cuadro es una serie de circulitos. Entonces, nosotros vamos a ir siguiendo hoy, voy a ir leyendo el texto, y vamos a ir haciendo algunos comentarios, nos va a ir sirviendo para después algunas de las cosas que nosotros veamos en este material, lo vamos a volver a mencionar, desordenado, o preordenado, pero entonces, por las dudas, lo pueden bajar en dispositivos móviles, el que no lo tenga, póngase al lado de alguien que tiene el material como para poder ir siguiéndolo de manera más ordenada. Entonces, hoy vamos a empezar. Fíjense, de paso, algo. El título dice: La historia del derecho como disciplina científica, reflexiones sobre su estatuto epistemológico y su objeto de conocimiento. Nosotros estamos en un curso que habla sobre cultura jurídica, formación y crisis. En realidad es un curso de historia del derecho. La disciplina, historia del derecho. Sobre esa disciplina vamos a estar hablando en los primeros encuentros iniciales. Y les cuento, les digo, que un debate, una polémica que atraviesa nuestra disciplina tiene que ver con su utilidad, con su funcionalidad, también con esto, con su estatuto epistemológico. ¿Qué es la historia del derecho? ¿Para qué sirve la historia del derecho? ¿Sirve? ¿Es una disciplina que tiene que ver con nosotros en particular, con la historia del derecho, con la formación de los abogados? Bueno, un poco esto es lo que tiene que ver con. Fíjense que yo esto se lo escuchaba decir a uno de nuestros grandes referentes en la materia, ha sido profesor y decía, con esa perspectiva que a veces tienen las personas, en vez de ver el vaso medio vacío, medio lleno. Entonces, fíjense, están haciendo esto de materias de puntos. Ustedes están haciendo este curso porque la historia del derecho como tal no es ni una materia completa ni es una materia obligatoria. O sea, hay cursos que se dan. O sea, podés ser abogado sin pasar por historia del derecho y sin tener el curso de historia del derecho. De hecho, hay muchos abogados que tienen diplomas y la verdad que tienen historia del derecho. Entonces, el derecho lo vemos con cierta perplejidad, angustia, desazón. Podemos seguir con una serie de adjetivos. Pero este profesor decía, esto es muy bueno, porque nosotros en realidad tenemos que justificarnos ante los demás y autojustificarnos, encontrar una razón de ser a nuestra disciplina. ¿Y por qué bueno esto? Porque las disciplinas que no tienen esa necesidad, y es obvio que tenés que estudiar derecho civil para ser abogado. Ahora, como es obvio, muchas veces, civilistas, lo que sea, no se preocupan mucho por qué están enseñando lo que enseñan, cuál es su razón de ser en la carrera, por qué hay ciertos temas
había toda una discusión sobre la parte general del Código Civil que veíamos los estudiantes de Derecho. El problema, los tipos se llaman eso, no era el problema de los estudiantes. Los derechos comerciales tratan de explicar la importancia y la independencia que tiene acerca del derecho civil. Ahora, ¿se entiende? O sea, unos debates que son intradisciplinares, que no tienen que ver con la formación, que no tienen que ver con qué se estudia. Entonces, en realidad terminó coincidiendo con el profesor en cuanto a que la sensación de que a veces podemos estar, que debemos no estar, nos obliga a reflexionar sobre lo que es la historia del derecho y reflexionar sobre ese estatuto epistemológico, o sea, su regulación, su situación desde el punto de vista del conocer. Bueno, empieza el texto con una referencia que tiene que ver con un proyecto de investigación. Ahí vamos. Empezamos, dice en el segundo párrafo. Anticipo que mi aporte pretende respetar dos recomendaciones seguidas. Por un lado, la del maestro Ricardo Sorrentino. Vamos a mirar un poquito también. Hay algunos personajes que vamos a estar oyendo en el curso. Don Ricardo Sorrentino Becú fue profesor titular de esta universidad y uno de los grandes historiadores del derecho de la segunda mitad del siglo pasado. Muy importante, en otras universidades, en otros lugares, todavía lo recuerdan porque fue también profesor de introducción al derecho y sus libros eran muy seguidos por los estudiantes. Entonces, por un lado, la recomendación es de Ricardo Sorrentino Becú, quien hace varias décadas llamó la atención sobre la conveniencia de, comillas, analizar periódicamente las bases, los métodos, los objetivos y la naturaleza misma de las disciplinas científicas que cultivamos, porque de ese análisis ha de surgir con mayor precisión lo que debemos hacer en el campo de cada especialidad. Esto es una posición de crítica, de autocrítica, de reflexión sobre el hacer disciplinar, que es muy importante, y este profesor, que fue tan importante para nosotros, fue uno de una serie de teóricos que tenían que ver con el conocimiento del pasado jurídico argentino y hispanoamericano. También me refiero al valioso consejo del profesor Ricardo Marcelo Fonseca. Ricardo Marcelo Fonseca es un colega de mi generación, brasileño, es el profesor titular de Historia del Derecho en la Universidad Federal de Paraná y el año pasado cumplió su segundo mandato como rector de la Universidad Federal de Paraná, el estado de Paraná, en Brasil. Una persona muy reflexiva, muy inteligente, es uno de los líderes de la historiografía jurídica brasileña. Y de paso acá le voy pasando algo que tiene que ver con una modalidad de trabajo que, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a estar viendo cómo hacer nuestros informes, nuestras colaboraciones, nuestras contribuciones al curso? Bueno, una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo nosotros acá, más allá de respetar la libertad intelectual, ideológica, las opiniones, que todos pueden tener en distintos sentidos, niveles, mientras respetemos
derechos de los demás y seamos respetuosos, podemos pensar y adherir a los criterios que consideremos oportunos. Pero hay algo que no sé si a ustedes les ha pasado, o si se han dado cuenta. Los juristas somos maestros en ocultar las posiciones ideológicas que se cumplen. Parece que los libros a veces tienen autor y el autor no ha tenido vida, no tiene militancia, no trabaja en estudios jurídicos, nunca con procesos. No sabes quién es el tipo que te está escribiendo. Desconoces, Una de las cosas más desgarradoras directamente, porque yo los otros días les decía que hay cosas acá que vemos en la Argentina que son como del realismo mágico latinoamericano, una especie de novela de García Márquez con un poquito menos de temperatura, un poquito. Ahora estamos en el verano, directamente estamos en Colombia, directamente. Están los buen días por ahí, las hormigas, las plantas, los bichos. De repente, después de los atroces episodios de la Segunda Guerra Mundial, venís acá y hablan del Código Italiano de 1942. Italiano, 1942. Bueno, había un pegadito ahí en ese momento, se llamaba Mussolini, y ese código lo hicieron los empleados que elaboraban para él. Ahora, no es el código de Mussolini, no es el código fascista, es el código italiano de 1942. No, el derecho comparado, el código italiano de Duce. Bueno. Después veremos si el código era malo. Algunas cosas tienen que ver con este señor y con esa gente. Pero ¿cuántas veces se preguntaron eso? ¿Cuántas veces el profesor que habló de eso trató de decirse en la sinapsis? Dijese, 42, Italia, Mussolini, fascismo. ¿Está? Claro. Ahí yo no voy a caer en el fascismo necesariamente. Fíjense, pero sabés de dónde viene y sabés qué puede hacer, y hay una relación. La concepción de persona, de libertad, de sociedad, de república, no era indiferente, no es que los tipos que hacían, vivían bajo un gobierno autoritario que hacían un derecho civil de la libertad. ¿Verdad? Bueno, sí, un derecho civil, más o menos. Entonces, cuando nosotros leamos a un autor, tratemos de rastrear quién es ese autor. ¿Qué hizo? ¿Dónde está? También, ahí en ese sentido, no quiero hacer... Acá está lleno de tipos que cazan en el zoológico, ¿no? Son los luchadores. Bueno, capaz que había un niato que tenía que escribir en esa época y tenía que laburar, tenía que llegar a fin de mes, darle de comer a los pibes, pagar el alquiler. O sea, porque ustedes escuchan gente, ay no, porque pelea la lucha, porque no sé qué. Bueno, ojalá nosotros tuviésemos ese ánimo. Ahora después de que nos metan en esa realidad, lo que voy a decir no es muy amable, pero la gente tiene que sobrevivir. Ustedes lo que quiero enseñar es que está la realidad. Es muy lindo, fíjense, la otra vez estaba hablando con un amigo de un personaje que es fascinante, que es muy inteligente, como era Ortega y Gasset. Ortega y Gasset en el exilio. Bueno, vivía en el exilio, vivía acá en Buenos Aires, en la avenida Quinta, una cuadra de la vida, y tenía 2 mucamas. No sé si no queríamos estar exiliados en esas condiciones, no son exiliados como Juan y Pedro, ¿no? Como un bacán, ¿se entiende esto? Entonces, pues, ay, me la pasó tan mal. Mirá, si hacemos una encuesta acá, está mejor que todos nosotros. ¿Está claro? O sea, entendamos que la gente tiene una realidad, tiene una circunstancia, además también otra cosa. También es verdad
También es verdad que muchas veces estamos hablando por el diario del lunes. Fíjense, hablando del diario del lunes, hoy que es lunes. Miren cómo es muy posible que la mirada oficial y oficiosa del conflicto de Ucrania y de Rusia empiece a cambiar. Ya están haciendo un volantazo. El señor Zelensky lo fue a ver a Donald Trump, ya no vestido de verde oliva, con un simpático traje negro, sin corbata, pero se está empezando a reciclar. ¿Qué pasará con todo lo que dijeron en contra de Putin en los últimos 3 años? Claro, estamos haciendo. Vamos a ver cuál es el lunes para acontecer el conflicto. Esto se puede ir al demonio mañana, pero también puede ser que le digan a los ucranianos: mira, pibe, perdiste 20% del territorio para el flaco que tenemos que hacer negocio, no joda más, ya está, ya conseguimos las tierras raras, ya conseguimos, esto se acabó. Y, claro, digo esto como para que sepamos, la gente también tomaba opciones así de lo que vemos en el internet, pero entendamos. La gente que hizo derecho y la gente que escribió sobre la gente que hizo derecho está ubicada en un espacio temporal, en un espacio social, en una experiencia de vida. Y desde esa experiencia de vida podemos entender. Entonces, tratar de identificar siempre que veamos autores, tratemos de, a veces conseguimos datos, otras veces no. Tratamos el esfuerzo de decir, este autor, después les cuento, este otro señor, un argentino, que fue profesor acá, un brasileño de esta época. Entonces, Ricardo Marcelo dice: la metodología histórico-jurídica no debe desligarse de lo concerniente a los objetivos y lineamientos teóricos disciplinares, son riesgo de incurrir en debates conceptuales devenidos estériles. O sea, en buena medida, aunque la frase no es exactamente así, repitiendo, acá nos vamos a encontrar con algo que también hay en la disciplina que nos convoca. Resulta que a veces quienes damos clases, estamos además en el mundo universitario, medio como que estamos encerrados en ciertos debates muy, no sé, eruditos, demasiado elegante y además también demasiado tal vez pretencioso, pero cosas muy teóricas, para decirlo de alguna manera. Y en realidad la historia del derecho ha aparecido, se justifica y digamos, y merece una atención, porque ha tenido que ver con debates de juristas. No porque es una cuestión acerca de la primera edición de no sé qué cosa. O sea, hay, por supuesto, yo le voy a decir algo. A mí esta disciplina me encanta, me apasiona, la leo con gusto, con interés incluso de lector libre. Ustedes dirán, pobre tipo, le digo, así me gusta esto, a ustedes les gustan otras cosas, cada uno tiene sus hobbies. Hay una parte de hobby, de curiosidad, te gusta el cine, la poesía, el deporte, escalar montaña, lo que sea. A mí me gusta esto. Ahora, una cosa es lo que a mí me gusta como hobby, lo que le puede gustar como hobby a otro, y otra cosa es la importancia real y efectiva que puede tener en la formación y en el debate jurídico. Si esto no tuviese importancia, si yo no creyese que esto tenía importancia para la formación y que tiene relevancia, que tiene entidad para participar en el debate jurídico, sería el primero que dijese esta materia que desaparece. ¿Entiendes? O sea, esto es la cuestión. Una cosa es lo que a uno le gusta y otra cosa es cuál es su papel posible. Hay cosas que son lúdicas y que si
pensar necesariamente como más culpable. Pero lo lúdico a veces tiene que ocupar un lugar en la formación. Cuando digo lúdico acá no, sino la condición de mero pasatiempo. Si fuese un mero pasatiempo, ¿para qué se estudia historia del derecho en la universidad? Y para tener cultura general. No, claro, sí, para tener cultura general, claro, yo soy el primero que bajar. O sea, cultura general no se ve en la universidad, pero está formado. Puede ser que la cultura general forme parte de la formación, pero con otra perspectiva. Pero saber de dónde viene el derecho, es decir, hablar de Justiniano, de las 7 partidas, si quedásemos en eso, olvídense, no hablamos más. Entonces, Y de hecho, la historia del derecho como disciplina nació, y esto algo de esto vamos a decir, se consolidó, obtuvo fondos, obtuvo reconocimiento porque participaba en lo que significaba el debate sobre ser jurista y hacer derecho. Este es el tema. Entonces, hay temas que van cambiando, hay temas que se justifican en una época, pasan las épocas y los temas van cambiando, porque naturalmente también las preocupaciones son otras. O sea, yo me adelanto a decirles algo que vamos a ir conversando en un poco de momento. En realidad, cuando la gente hace historia con un criterio pretendidamente científico, por cómo la hace, pero además por qué es lo que pretende responder haciendo historia. En realidad, el historiador en esas circunstancias dice más de sí mismo que del pasado al cual pretende acercarse. Nosotros, hoy en 2025, interrogaríamos al pasado, o interrogamos al pasado de una manera diferente que lo pudieron interrogar en el 1925 o en el 1875. O sea, vemos en el pasado cosas que tal vez los contemporáneos no veían o que gente de una generación anterior no vio. Y en este sentido también, de paso, ya que estamos hablando de esto, tenemos que ser muy indulgentes con la gente de otra generación. ¿Por qué? Porque cada época te interpela de una manera y tratás de ir al pasado para buscar algunas cosas. Entonces, esa mirada un poquito como sobradora que tienen algunos entendidos historiadores, el tipo no sabe quién es. Y claro, vos estás 50 años después, además seguramente que las cosas que nosotros nos vamos a preguntar, es muy posible que dentro de 50 o 100 años nos miren y dicen, estos tipos se preguntaban esto y no se preguntaban esto. ¿Por qué? Porque sus necesidades van a ser distintas. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a volver a ver. Por ejemplo, si bien de hecho, cuando hace 100 años la Argentina era otra cosa. Argentina es un país extraordinario. Extraordinario no necesariamente quiere decir extraordinariamente bueno, es extra, fuera de lo ordinario. Y hace 100 años atrás, la Argentina ocupaba un lugar en el imaginario del mundo como hoy están los Emiratos Árabes Unidos. Eran el futuro hecho realidad para el mundo. De hecho, incluso entre los países con gran expectativa en ese momento, como Australia, Canadá y Argentina parecía tener mucha más entidad y capacidad y futuro que Australia y Canadá. Pero así como éramos el futuro hecho realidad, piensen lo siguiente.
provincia de Buenos Aires, creo que ahí. Ustedes ven esta ciudad, esta es una ciudad que más allá de que se ha quedado en el tiempo, se ha quedado entre 1920 y 1950, 1960, con algunos elementos de modernidad. Pero es una ciudad que parece que, yendo más atrás de 1900, de 1890, no tiene historia. Los edificios más viejos que tiene la ciudad son la Casa de Ejercicios Espirituales, que está frente a la UADE, como está cerrada, no se ve, unas iglesias, y el Cabildo es un edificio trucho, porque el Cabildo lo tiraron abajo de un pedacito y lo volvieron a reconstruir. No es, ese Cabildo no es el Cabildo, es algo que se para, igual que la Casa de Tucumán. Son reconstrucciones truchas. Bueno, gracias a Dios que están hechas truchas, pero digamos, los argentinos tenemos un afán por la piqueta y la demolición. No hemos seguido demoliendo los 1920, porque hemos caído en una decadencia atroz. Si dependiese de los argentinos, topadora, y barramos con todo. Entonces, de repente, eso era la sensación que tenían los argentinos de hace 100 años. Era la sensación de un país que había crecido enormemente, pero un país que se había detenido, se había desdibujado. Piensen, hace 100 años de los varones mayores de edad, 9 de cada 10 habitantes de la ciudad de Buenos Aires no eran argentinos. ¿Qué pasaba? La gente sentía que estaba en un país que no conocía, que había nacido en Santiago del Estero, en Santa Fe o en Córdoba en 1850, llegaba a Buenos Aires y decía, ¿qué tiene que ver con lo que éramos nosotros? Y entonces, los que hacían historia del derecho en 1910 se preocupaban por la argentinidad, que en realidad era una mezcolanza ficticia, y esto no es una crítica, sino es de lo que podríamos llamar la Argentina criolla, que le daba muy poquito espacio a los habitantes originarios, lo cual era absolutamente comprensible. O sea, los últimos malones sobre el Chascomús habían pasado en 1860, no en 1492. Si ustedes leen alguna vez con ojos críticos Martín Fierro, que es el símbolo de la nacionalidad, y el gaucho no miraba muy bien a los indios, si lo podía hacer mierda, lo iba a hacer mierda, porque el indio era un enemigo de su vida cotidiana. ¿Cuál quiere decir que está bien? Claro, lo que quiero decir es la mirada de la gente común. Esto es como, por ejemplo, estas cosas que un poco habíamos hablado los otros días. Vos vas a algún curso acá y uno te dice, ay, las clases populares, no hay que estigmatizar. Y vas bajando del Sarmiento, en Padua o en Merlo, y decís que no hay que estigmatizar. Te pones el escudo y agarrás el primer palo que encontrás, entras a sortir por la duda, es una cuestión de supervivencia. ¿Se entiende? O sea, esto es una cosa, está todo muy lindo, y acá mismo, te digo, ahora que salimos, depende de cuál es el horario, porque acá la transformación de la civilización en Transilvania es cuestión casi de segundos. O sea, 9:30 es una cosa, 10 bueno, 11 menos cuarto. Esto es George Romero y el regreso de los zombies, que te quedaste un poco dormido o estás esperando el
en bolainas en 5 minutos. Bueno, le digo, las cosas son así. Ahora, algunos idealizan. Bueno, hay que entender, todos vivimos en un contexto, ¿sabes? Entonces, volviendo ahora, los argentinos de hace 100 años no se preocupaban por la corrupción, un poquito por la delincuencia se preocupaban, no se preocupaban por la igualdad, se preocupaban por la pérdida de la identidad nacional. Para ellos eso era algo que los acuciaba, era algo. Hoy en cambio, por ejemplo, aún con todos los problemas, puteando contra el gobierno al anterior, el que va a venir mañana, no sé qué, tenemos un sentido de nacionalidad, tal vez primario, tal vez impreciso, pero hoy no hay miedo o no hay temor a que esto se fragmente, putearemos, la identidad nacional está muy consolidada. No es el problema de hoy, el problema de hoy es otro. Entonces vamos a ver en el pasado problemas que son los que nos interesan a nosotros. Y dentro de 50 años o dentro de 100 años, la gente irá al pasado a preguntarse otras cosas. Irá a preguntar otras cosas. Esto lo tenemos que entender. O sea, el contacto o el vínculo que tenemos con el pasado es un vínculo que se tiene a partir de angustias, interrogantes del historiador, no del pasado. Ustedes van a ver que las miradas sobre el pasado van cambiando, porque las preocupaciones y las incitaciones van cambiando. Ahora, a veces uno de los problemas que tenemos nosotros en la Argentina, como parte del lugar periférico que ocupamos en el mundo, es que nos vienen a plantear a nosotros cosas, nos vienen a sugerir o a imponer modelos de concepción del mundo que no parten de nuestra realidad, sino de ciertas preocupaciones, intereses, prejuicios, en general, de Occidente, de ese Occidente ampliado. Fíjense estas cosas como las que hemos vivido, más allá de que la gente sí es racismo diferente, pero ¿cómo es que en la selección argentina no hay medio? Y no es que hay una. No entra, no, flaco, venía a la Argentina y te vas a dar cuenta que no hay medio. ¿Qué querés que te diga? Se definieron, se sumaron a otros, está esa explicación absurda que se aclara, fueron todos exterminados. No, se definieron en el aluvión migratorio. Ustedes piensen que la Argentina hace 150 años tenía el 1% de nuestra población actual. Tenía poco más de medio millón de habitantes. Hace 150 años. Llegaron en esa Argentina como 3-4 millones de inmigrantes blancos europeos. Seguramente si hace un estudio de ADN en esta sala y 70%, 60% tiene algo de gen negro, de su abuelita, de su bisabuelo. Acá no se nota tanto como en Brasil porque la proporción, la cantidad de población era menor y la cantidad de inmigrantes era mayor. Por el contrario, que nosotros de mujeres brasileñas, y en Brasil 70% de la población tiene una mezcolanza de negro, indio, a veces parecen un poquito más blancos, un poquito menos blancos, pero
están diciendo que acá, que hay racismo, sí, hay de otra manera, que además muchas veces más que racismo, clasismo. ¿Sí? Es una cosa, hay segregación, hay discriminación, sí, pero es diferente. Te puedo asegurar que desde el punto de vista de lo que es el racismo clásico europeo, no somos así, somos de otra manera, tenemos otros problemas. Pero no nos vengan a meter a nosotros su propio quilombo. O sea, nosotros no tenemos estos barrios separados donde viven los musulmanes acá, los turcos allá, los de no sé dónde, en verdaderos guetos, que puede ser que haya barrios que tengan mayor afinidad gente de algunos grupos, porque es normal, la gente que viene como inmigrante, que tiene algunas de las características religiosa o étnica diferente, a veces se siente un poco hostilizada. Pero fíjense cómo acá en la Argentina son muy comunes, a diferencia de lo que pasa particularmente en Europa y en Estados Unidos, los matrimonios mixtos, la constitución de familias de distintos, vamos a decir, ya se empiezan a ver parejitas de chicos o chicas coreanas o chinas con no chinos, que son es difícil en el mundo oriental estas alternativas. Bueno, Europa no tiene eso. No nos compremos el quilombo que tienen ellos. O sea, si ellos no saben resolver sus problemas de integración, no es nuestro problema. Pero nos tiran su problema y de paso nos vienen a jugar. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos nuestros propios problemas, con esto nos alcanza a nosotros, no necesitamos más. Y lo que sí vamos volviendo a este tema es, las preguntas cambian. En el caso particular de la historia del derecho, la preocupación por el pasado jurídico venía, y esto me adelanto, ya lo vamos a ir viendo, ahora lo podemos ir anotando, lo podemos ir incorporando, venía a llenar parte de una polémica existente sobre cómo hacer derecho. O sea, no se va la historia del derecho como parte de un devaneo preciosista e intelectual, sino parte de los debates sobre qué es hacer derecho, qué alcance tiene el derecho y cómo tiene que hacer el derecho, se responde o obtiene una respuesta desde el estudio del pasado jurídico. Bueno, hice 3 aspectos a considerar antes de avanzar en la consideración del estatuto epistemológico de nuestra disciplina. Como paso previo a indagar en el estatuto de la historia epistemológica de la historia del derecho, resulta oportuno atender a 3 aspectos de eventual incidencia sobre la consideración de los límites y posibilidades de los principios. El primero se refiere al papel que en su actuación forense los operadores del derecho prácticos le atribuyen a los productos intelectuales del conocimiento histórico jurídico. O sea, dicho de otra manera, la gente que está actuando en el campo del derecho cotidiano tiene una mirada sobre el pasado. Una mirada no es la más satisfactoria, o la más precisa, la más adecuada, pero el primero se refiere al papel que se supone que los operadores del derecho práctico le atribuyen a los productos intelectuales de conocimiento histórico. En este orden de cosas podemos traer a colación ejemplos suministrados por la Administración de Justicia Argentina y también por los magistrados del sistema interamericano. Respecto de la Judicatura Argentina, contamos con las palabras de uno de los titulares de la Procuración General de la Nación. Conforme con ellas, el esfuerzo de los juristas en toda la historia del derecho se ha dirigido a conciliar las técnicas del razonamiento jurídico con la justicia, o por lo menos con la aceptabilidad social de la decisión. En lo que se refiere a los jueces interamericanos, cabe reproducir parte del voto razonado que el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Augusto Cansado Trindade, pronunció con motivo de la resolución de la causa Pulacio. Esta es una aclaración.
dentro de la construcción del sistema interamericano, de la jurisprudencia de la Corte de San José de Costa Rica, este Casado Trinidad es el juez de referencia, o sea, el gran impulsor de la jurisprudencia interamericana y de la movida más progresista, más creativa, fue el juez. Después pasó a ser juez de la Corte de La Haya, no tuvo mayor despliegue ahí, falleció en ese caso. Pero para que entendamos, no es un juez más de la Corte Interamericana, es uno de los más importantes. En su desarrollo, y tras asegurar que el derecho actúa para reconciliar los victimados sobrevivientes con su destino, para liberar los seres humanos de la fuerza bruta y de la venganza, el jurista citado afirmó que en la historia del derecho las reparaciones emergen y se cristalizan precisamente para superar la venganza, la justicia. De análoga manera, en el ámbito de la abogacía pública argentina también se ha expresado que entre las pautas de la exégesis jurídica corresponde considerar el contexto histórico en el que nacía toda disposición sometida a la interpretación. Estas son palabras de Alberto García Lema, que fue procurador del Tesoro hace 30 años, y también para que empecemos a entender, Alberto García Lema, jurista peronista, muy importante, muy erudito, muy inteligente, es uno de los que está detrás del armado de la reforma del 94. Digo esto como para que nos subimos. Seguramente que para el 80% va a ser una sorpresa, una novedad enterarse. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos estamos viendo? Nos encontramos con palabras de un procurador general de la Nación, de un juez de la Corte Interamericana, de un procurador del Tesoro. Además, también tengan en cuenta lo siguiente: es otra cosa que ahora un poco. ¿Qué escucharon ustedes de la existencia de la Procuración del Tesoro? ¿Saben que existe algo que se llama Procuración del Tesoro? Están escuchando, hay una noticia que está dando vuelta. El caso de los fondos WIP, la Procuración del Tesoro es la que está llevando adelante la defensa de la República por la demanda del Bulbo. Entonces ahora aparecen algunas noticias, pero en general, para el gran público, la Procuración del Tesoro, bien, gracias. Además, Procuración del Tesoro parece que es algo que tiene que ver con economía, y en realidad, además, piensen una cosa: la Procuración del Tesoro de la Nación, que es la cabeza del cuerpo de abogados del Estado, se creó por sugerencia, impulso de Dalmacio Pérez hace 160 años más o menos. Y esto era la procuración, o sea, la actuación, la tutela de los fondos públicos, por la Procuración del Tesoro. Vamos a proteger el patrimonio del Estado. ¿Quiénes protegen el patrimonio del Estado? Los abogados. De ahí que viene. Entonces, lo que nos encontramos es que tres protagonistas significativos de la vida forense argentina y iberoamericana hablan de la historia del derecho. La historia del derecho es. Después ya vamos a ver. Hay una polisemia de términos. Decimos historia del derecho y podemos aludir a varias realidades. Pero ese pasado del derecho sirve para la comprensión, la intelección, la interpretación del derecho actual. Esto es lo que nos están diciendo. La historia del derecho pasó tal cosa, la historia del derecho sirve para interpretar, y tal. También son interpretaciones de la manera de la tecnología de la norma, se va a donde se una norma para comprender
digamos, está muy bien eso, y es una posibilidad. Lo que no está bueno, ahora lo que está aprovechando tu pregunta para tomar atención, que a veces la gente, digamos, puede ser que haya un historiador del derecho más o menos acrítico, más o menos complaciente, que entonces lo que trate de hablar es de cosas como ciertas inevitabilidades. Esto es así porque se decidió así, tenía que ser así y nunca más va a cambiar. No digo que vos lo hayas dicho, aprovecho lo que un historiador del derecho debería hacer es intentar explicar. Bueno, esto es así porque justamente, también, fíjense que hay algo que seguramente en alguna materia el constituyente. El constituyente es un tipo que está con una toga arriba de una nube, un rayo así. No, y eran los mismos chantas que tenemos nosotros ahora. No, que te cargo acá, el otro allá. Pero siempre ha sido así, ¿no? No es que, o sea, la realidad es una realidad, no, Marbury contra Madison. ¿Cuál es Marbury contra Madison? Si te das cuenta, aparece el gobernador de Santiago del Estero contra no sé quién para que esté una cosa bien de cabotaje, que le salió bien, pero era, no quiero joder a este, no quiero que suba este otro, no nos creamos, no, por la República. Fíjense también ahora, el derecho político. ¿Alguno se acuerda de haber oído hablar de las gerrymandas? En Estados Unidos, ustedes saben que los representantes del equivalente norteamericano del diputado son elegidos en circunscripciones uninominales. O sea, el territorio elige un representante. Por eso, el cine, la literatura, voy a hablar con mi representante. El territorio es un territorio donde se empieza a representar. Entonces, hay tipos que son diputados hace 20 años por Harlem o por... No, los condados son algo equivalente a nuestras municipalidades. Puede ser que en el territorio de un representante haya varios condados, o que sea un condado solo. O sea, esto tiene que ver con la población. En la ciudad de Nueva York, como hay tanta población, hay varios diputados. Ahora, capaz que en Wyoming tenés dos representantes, al norte de Wyoming, al sur de Wyoming, no sé, no tengo mucha idea de la geografía. Hubo un gobernador de Nueva York de fines del siglo XVIII que hizo la gran Argentina. ¿Y qué le escribo? Empezó a buscar, a ver, en este barrio, entonces empezó a hacer unos distritos que era como empezar en Barrio Norte y terminar en Lugano. ¿Está? Como este se llamaba Sherry, dijeron que era una Sherrymanda, porque se parecía como una salamandra en cuanto a la forma. O sea, esto lo podrían haber hecho alguien del Conurba, vamos a venir acá, pero hicieron esto. Ahora, eso que se en el siglo XVIII se está discutiendo ahora en Estados Unidos. Texas va a cambiar su mapa electoral para que los republicanos tengan más representantes. Como respuesta, los demócratas, que no se chupan el dedo, en California van a hacer lo mismo, ¿no? Que dijeron, qué porquería, esto no puede ser. No, qué porquería, esto no puede ser, lo vamos a hacer nosotros acá porque ustedes lo hacen allá. Hay una escuchada, pero sacada, ya te digo, fueron por la salada, se compró una cosa y dijeron, vamos a cambiar más para allá. O sea, entendamos que muchas veces nos vienen a plantear, no, porque allá, la República. No, es la misma cosa que acá con la manita. ¿Está? Entonces, y fíjense que tiene que ver con explicaciones de. Yo no sé si ustedes también se pusieron a pensar en una cosa ahora de nuestras elecciones argentinas y bonaerenses. Todo el mundo habla de la elección, de esto, de otro. Ahora, nadie, ni oposición, ni oficialismo nacional o oficialismo provincial,
ni periodistas, están hablando de que la enorme injusticia que hay en la representación de la provincia de Buenos Aires. O sea, la primera y la tercera, que tienen más de la mitad del electorado, y tienen el 25% de diputados y senadores provinciales. Eso a ninguno de los constituyentes, constitucionalistas, demócratas, republicanos les mueve el pulso en lo más mínimo. O sea, la sexta, que es Bahía Blanca, tiene la misma cantidad de senadores y diputados provinciales que la tercera, que es Matanza, Lomas de San Juan, son los dos principales municipios de población de la provincia de Buenos Aires. Esto también, nosotros tenemos que aprender a leer los diarios, las noticias. ¿Cómo es que a nadie le llama la atención esto? Fíjense también otra cosa, para nosotros como juristas. Ay, no, qué mal esto y lo otro. La provincia de Buenos Aires sigue teniendo un mecanismo municipal que desconoce el artículo 124 de la Constitución. Los municipios de la provincia de Buenos Aires no son autónomos, no hay cartas orgánicas municipales y a nadie le importa. Total, apenas pasaron 30 años de la reforma de la Constitución. ¿Para qué vamos? No nos apuremos, vamos a esperar otros 30 más. ¿Está? Bueno, debates, ¿no? Hasta que alguno pierda y se acuerde. Porque digo, la cantidad de constitucionalistas del gobierno anterior que aparecieron en este puede ser gobierno. Notable. Ahora son todos pesos y contrapesos, check and balance. Todos hablan de esto, no saben ni si están hablando de la República o de 200 gramos de jamón y 150 de queso. Pero, bueno, nosotros tenemos el primer tema. Cómo los operadores del derecho importantes hablan de la historia del derecho y de su importancia. Y dice, un segundo aspecto a considerar es el de la diversidad metodológica que campea en el ámbito histórico normativo. Al respecto, y a la par de recordar que hace más de un cuarto de siglo, Víctor Pago Suárez, yo se lo mencioné hoy y se lo mencioné la clase pasada, llamó la atención sobre este fenómeno, el cual parece haber devenido en algo más próximo a la anarquía conceptual que a otra cosa. Eduardo Martiré, también profesor titular aquí, propone neutralizar sus efectos perniciosos sometiendo el campo disciplinar a una profunda purificación de lo jurídico. Esto lo vamos a ir mencionando en algún otro momento, pero es importante por lo siguiente. Historia del derecho, como disciplina académica, como la disciplina académica que será nuestra disciplina de referencia para nosotros, tiene que ver con el pasado jurídico, pero no con cualquier pasado jurídico. O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos va a importar? Yo me adelanto con esto, me adelanto lo que dice el artículo y me adelanto lo que dicen otros artículos y otras cosas. A nosotros, como aprendices de juristas, ir al pasado jurídico nos viene bien para incorporar sensibilidades, herramientas, explicaciones, tanto del pasado como de nuestro presente. Pero hay gente que va al pasado de manera muy legítima, está claro, con enorme honestidad intelectual, con preocupaciones que son respetables, pero que no son nuestras preocupaciones. Porque hay un campo de algo que se llama la historia social de la justicia. Hay historiadores que van a los expedientes judiciales con el objeto de rastrear, por ejemplo, comportamientos discriminatorios, con el objeto de ver la situación de ciertas minorías. Muy bien, es muy valioso, muy interesante.
Pero eso no es lo que le interesa al historiador del derecho. No porque sea discriminatorio y todo, no. Tiene que ver con que esa gente va a investigar en expedientes judiciales otras preocupaciones. Y entonces tal vez, por ejemplo, son de los que a veces dicen algunas cosas que están muy desorientados. Por ejemplo, no sé si ustedes están en formación, están viéndose como abogados, y ustedes tienen que saber que la imagen que corporativamente la profesión tiene es una imagen lógica. A la gente no le gusta la participación de los abogados. El argumento es porque los abogados son chantas, aprovechan. En realidad, hay malos colegas, desgraciadamente, como hay malos colegas o malos profesionales en todas las disciplinas. Hay malos mecánicos, hay malos policías, hay malos vendedores de monopatines y malos abogados, y hay buenos. Lo que sucede es que, por un lado, el abogado tiene una capacidad de articulación de la realidad que casi ninguna otra profesión tiene. Por ejemplo, ustedes, no sé si han hecho este ejercicio poco edificante que es participar en una reunión de consorcio. Un gomazo, 3 horas en una pelotudez, que quién limpia el tanque, no lo limpia, entonces discuten, En cuanto se enteran que ustedes están estudiando derecho, ¿qué dice el reglamento? Y después hay que darle forma a la discusión. Ahí el abogado, o el aprendiz de abogado, y hay una desconfianza, como diciendo, mira, a mí me pasó, yo estoy ahora alquilando un edificio en Flores, y a pesar de ser abogado, soy bastante paciente. Bueno, un día no funcionaba la bomba. Fiebre, 30 y tantos grados de puto calor. Bueno, no funciona la bomba de agua. Que sí, que no, que vamos a ver, que llegó el feriado. Para el grupito de WhatsApp del edificio, esto no puede ser. Hasta que un día hablé, acá se está por producir abandono de personas, listo para mandar una carta de documento. Corrió un frío con esa. El tipo de consorcio no me puteó enfrente, pero ¿vieron cuando me lo ven? Y claro, porque todos hablaban que esto, que otro, hasta que no dije grandes cosas, pero dije, me siguen rompiendo las pelotas y voy a primero carta de documento, después una demanda. Se solucionaron las cosas. Y esto tiene que ver con el abogado, tiene esa capacidad, y la gente que no es abogada tiene envidia. Esto es, hay una envidia porque tenemos la capacidad de impulsar, de sintetizar. Hay un abogado en una reunión y te hace, bueno, se discutió esto, tú tienes esa capacidad, ¿sí? Entonces, ahora, esa capacidad que tiene el abogado, en parte, es una capacidad que requiere criterio, prudencia. Y entonces, tengo este problema, ¿qué solución es? ¿Esta o esta? Depende. Pero no es depende. Y depende porque tengo que ver qué pruebas hay, qué derechos hay. No te puedo decir, vas a ganar. Además, mismo. Y si vos tuvieses esto, lo otro, tenés probabilidad. ¿Qué voy a ganar? No, tenés probabilidad. Porque no te podés jugar a decir, además también, los tipos que te aprietan y te dicen esto, vos me dijiste que iba a ganar. No, flaquito, te dije que tenías probabilidad, así que no me rompa la guita. Bueno, entonces, frente a ese tipo de cosas,
lo cierto es que el abogado se presenta como un profesional, que tiene otra mirada, que tiene otro criterio. Y no es el ustedes ven, por ejemplo, no sé si acá hay alguno que sea comunicador social, pero desgraciadamente los comunicadores sociales tienen una mirada muy parcial. Por ejemplo, creen que todo se resuelve en la justicia porque fulano es el cuñado de Mengano o fue a almorzar con sultano. Puede ser que las amistades personales, las proximidades tengan un peso, pero hay muchas cosas que tienen que ver con el peso de la doctrina, con criterios. Estás a favor de, fíjense, por ejemplo, lo que, obviamente yo acá estoy hablando por el día, pero no sé si el juez dijo lo que dijo o es el periodista el que dice que el juez dijo lo que dijo. Pero al parecer un juez federal de Campana habló de la nulidad del veto de Milei. No sé si, pero conociendo los jueces que tenemos ahora es posible que haya dicho esto. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Y en realidad uno puede decir, bueno, es un juez que está a favor de una corriente diferente a la del presidente. Puede ser esto. Pero también ese juez, en realidad, está reflejando la posición de muchos jueces y de muchos juristas porque tiene que ver con una cultura jurídica, que no necesariamente estoy diciendo que la comparto, ¿no? No es Juan Pérez el juez federal. Hay un grupo de magistrados, un grupo de juristas que en realidad han elaborado o han llegado a la idea de que por encima de la Constitución hay un conglomerado medio impreciso de cosas que se ajustan a la que le podemos poner el rótulo de derechos humanos y que entonces esto suele ser pasivo. Si funciona como a mí me gusta, es constitucional. Si no funciona. Pero no es que eso nació en diciembre de 2023. No, esto se ha ido matando, tiene que ver con una cultura. Puede cambiar, a mí me gustaría que cambie, porque hay una cosa que a mí me preocupa mucho, que es la inseguridad jurídica. Estas miradas elásticas e imprecisas acerca de lo que es constitución o no es constitución, nos puede gustar cuando el juez resuelve como a nosotros nos gustan, pero cuando no resuelve como a usted gusta, y hace el todo. No tiene límites el juez. Hoy estamos a nivel mundial, estamos frente a un problema de una sobredimensión de la actuación judicial. Que claro, si pensamos que los jueces son progresistas, puede gustarnos. Cuando los jueces son conservadores, son reaccionarios y cambian una jurisprudencia como la del Wade contra Roe. No, pero ahí no me gusta, está ahí. Cuando Wade contra Roe salió en el año 73 y también los jueces se inventaron. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, este es el problema de las decisiones judiciales. Por eso nada mejor que una constitución rígida, que una voz del legislador rígida. Bueno, son los tipos elegidos por la soberanía del pueblo. Claro, es verdad, no sé si se los había dicho, que con lo que vamos a elegir para ser parte de esta soberanía del pueblo, el poder legislativo hace mérito para que miremos, vieron las listas que se vienen. Si ya lo que teníamos era medio cachafacejo, esto va a ser realmente una especie de obra de ¿cómo es? ¿Cómo se llamaba la del Barranco, el Gregorio de la Ferrer, una cosa así, el hijo del doctor, escándalo en el Congreso, no sé, puede ser una ópera bufa con los personajes del Congreso. Pero, bueno, lo cierto es que a nosotros, como juristas, vamos a ir al pasado, a ver del pasado algunas cosas que otros, como historiadores, podrán rescatar otras cosas muy valiosas, pero muy valiosas para ellos, no para nosotros. ¿Se entiende lo que quiero señalar? Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque también a veces, no alcanza con ir al pasado. Como estoy viendo que
son menos 20, vamos a pasar lista antes de que nos agarre justamente la nueva versión de George Romero. Y el día jueves tenemos la mitad de algunos